Imagínate esto: una noche oscura en una tranquila aldea rural. Los animales están inquietos y el aire parece cargado con una energía extraña. A la mañana siguiente, los granjeros encuentran algo desconcertante: sus animales muertos, drenados de sangre y con marcas misteriosas en sus cuerpos. ¿Qué pudo haber causado algo tan escalofriante? ¿Un depredador común o algo mucho más inquietante? En la década de 1990, los habitantes de Puerto Rico empezaron a compartir relatos aterradores sobre una criatura que acechaba en la oscuridad, conocida como el chupacabras. Según los testigos, esta criatura no era como nada que hubieran visto antes: ojos rojos brillantes, espinas en la espalda y una sed insaciable de sangre. Pero aquí está lo más sorprendente: los misteriosos ataques no se limitaron a Puerto Rico. En cuestión de meses, historias similares comenzaron a surgir en otros países de América Latina e incluso en los Estados Unidos. ¿Cómo pudo un mito local transformarse en un fenómeno global? ¿Es el chupacabras una criatura real, un experimento científico fallido o simplemente un producto de nuestra imaginación colectiva? En este video, desentrañaremos los secretos detrás de uno de los misterios más fascinantes y polémicos de nuestra era. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la realidad y la ficción parecen cruzarse, y donde cada respuesta solo lleva a más preguntas. En la década de 1990, un pequeño pueblo de Puerto Rico vivió una serie de eventos desconcertantes. Granjeros locales comenzaron a notar pérdidas misteriosas entre sus animales de granja: cabras, gallinas y otros aparecían sin vida, con marcas poco comunes en sus cuerpos. Los lugareños no encontraban una explicación lógica para estos eventos, y el desconcierto dio paso a rumores sobre la existencia de algo fuera de lo común. Pronto, un nombre comenzó a circular entre las comunidades: el chupacabras. Según los primeros relatos, la criatura fue descrita como algo inusual, con una figura humanoide, ojos llamativos que resaltaban en la oscuridad, piel grisácea y una fila de espinas que corrían por su espalda. Estas descripciones, compartidas por testigos, rápidamente captaron la atención de los medios locales, y en poco tiempo, el chupacabras se convirtió en el tema central de numerosas conversaciones. Curiosamente, las historias sobre criaturas desconocidas que interactúan con el entorno humano no son nuevas. En muchas culturas, existen relatos antiguos sobre seres que aparecen en circunstancias misteriosas, generalmente rodeados de mitos y creencias populares. Sin embargo, lo que hace único al chupacabras es que su historia emergió en la era moderna, difundida ampliamente gracias al alcance de los medios de comunicación. El fenómeno pronto trascendió las fronteras de Puerto Rico. Informes similares comenzaron a surgir en otros países de América Latina, como México, Chile y Brasil. Aunque las descripciones de la criatura variaban ligeramente de un lugar a otro, la esencia de las historias permanecía constante: un ser desconocido que despertaba la curiosidad y el interés de quienes escuchaban sobre él. Este rápido crecimiento de la leyenda plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo logró un relato local convertirse en un fenómeno tan amplio? ¿Fue el chupacabras una representación moderna de creencias ancestrales o había algo concreto detrás de estos informes? El relato del chupacabras rápidamente cruzó las fronteras de Puerto Rico, transformándose en un fenómeno que se extendió por toda América Latina. En 1995, después de que los medios locales comenzaran a cubrir la serie de eventos extraños, la historia llegó a otros países como México, Chile, Brasil e incluso a áreas rurales de los Estados Unidos. En cada uno de estos lugares, los relatos sobre ataques misteriosos a animales continuaron, y lo que comenzó como un mito aislado se convirtió en una leyenda global. Lo más asombroso es que, a pesar de las distancias y diferencias culturales, las descripciones de la criatura variaban poco. Testigos de diferentes países coincidían en que el chupacabras tenía ojos brillantes, una apariencia extraña y un comportamiento que desafiaba cualquier explicación científica. Los primeros reportes de ataques incluían animales como caballos, cabras y gallinas que aparecían sin vida y en algunos casos con marcas similares a perforaciones,
lo que despertó aún más la sospecha de que se trataba de algo completamente fuera de lo común. ¿Cómo fue posible que un mito nacido en una pequeña isla del Caribe se difundiera de manera tan rápida y extensa? Muchos se preguntaban si el fenómeno respondía a una coincidencia de sucesos o si había algo más detrás de estos relatos. Algunos teóricos sugirieron que la leyenda podía ser una manifestación del miedo colectivo, una forma de dar explicación a eventos difíciles de entender. Sin embargo, a medida que los testimonios se multiplicaban, el mito adquirió fuerza y consistencia, dejando a muchas personas preguntándose si había algo real detrás de la leyenda. En este punto, el chupacabras ya no era solo una historia local, se había convertido en un fenómeno cultural, presente en conversaciones, reportajes y hasta en la cultura popular. La criatura empezó a ser mencionada en programas de televisión, documentales e incluso películas. A través de las redes de comunicación, el mito se transformó en un símbolo de misterio y terror, alimentado por la intriga de los habitantes de diversas regiones que, al igual que los puertorriqueños, buscaban respuestas. A medida que la leyenda crecía, también lo hacía la especulación sobre su origen. ¿Era el chupacabras una especie desconocida? ¿Un experimento genético que se había escapado de algún laboratorio? ¿O simplemente un producto de las creencias y temores humanos? Las teorías variaban, pero el misterio persistía, atrayendo a más personas a intentar desvelar la verdad detrás de esta criatura enigmática. El misterio en torno a el chupacabras ha dado lugar a una amplia variedad de teorías sobre su origen. Desde que la leyenda comenzó a ganar popularidad, los especialistas y aficionados a los fenómenos inexplicables han propuesto diferentes explicaciones para dar cuenta de los ataques y avistamientos. Algunas teorías son más científicas, mientras que otras se adentran en el terreno de lo paranormal. Vamos a explorar algunas de las más discutidas y sorprendentes. Una de las teorías más comunes y aceptadas es que el chupacabras podría ser un animal conocido, pero cuya naturaleza o comportamiento no se ha comprendido completamente. Algunas personas creen que la criatura podría ser un perro salvaje, un coyote o incluso un puma que, debido a una enfermedad o una mutación genética, ha desarrollado un comportamiento inusual, como atacar a animales más pequeños y beber su sangre. Esta teoría se apoya en la similitud de las marcas encontradas en las víctimas, que podrían coincidir con las de los depredadores conocidos. Sin embargo, muchos defensores de esta teoría afirman que el comportamiento observado es tan fuera de lo común que no se puede atribuir a animales conocidos. Otra explicación que se ha manejado es que el chupacabras podría ser una especie desconocida para la ciencia. Según algunos investigadores, la criatura podría ser un mamífero nocturno o un reptil extraño que ha existido durante siglos, pero que hasta ahora ha permanecido oculto debido a su naturaleza escurridiza. En este sentido, algunos entusiastas del misterio apuntan a animales como el vampiro de hojarasca o el murciélago, que ya tienen una relación con la succión de sangre. Aunque esta hipótesis parece plausible, los avistamientos del chupacabras suelen incluir características que no corresponden a ninguna especie conocida, lo que genera aún más preguntas. Sin embargo, más allá de las explicaciones científicas, hay quienes defienden la teoría de que el chupacabras es un producto de la imaginación colectiva y los miedos culturales. Según esta visión, los relatos sobre la criatura son una manifestación de las ansiedades sociales y políticas de la época. En muchos lugares, los ataques del chupacabras coincidieron con momentos de crisis económica o social, lo que llevó a algunos expertos a sugerir que el miedo a lo desconocido se canalizó hacia la figura de esta criatura. Pero las teorías no se detienen ahí. En algunos círculos más esotéricos, el chupacabras se ha vinculado a fenómenos paranormales. Se habla de seres extraterrestres o de experimentos genéticos secretos realizados por gobiernos o corporaciones poderosas. En estos relatos, la criatura sería el resultado de manipulaciones científicas que se escaparon de control. Otros sugieren que el chupacabras es un ser sobrenatural, una entidad vinculada a fuerzas oscuras o malditas. En cualquiera de estas teorías, lo que parece claro es que el chupacabras continúa siendo una figura que desafía cualquier intento de explicación sencilla. A medida que el chupacabras continuaba ganando notoriedad, no solo los medios de comunicación se interesaron en el fenómeno, sino que también comenzaron a surgir grupos de investigadores dedicados a desentrañar el misterio.
Estos investigadores no solo querían entender el origen de los ataques a los animales, sino también determinar si existía alguna base real detrás de los testimonios y avistamientos que se reportaban en diferentes lugares. Algunos de estos grupos se enfocaron en la investigación científica, realizando estudios sobre los animales atacados. Estos estudios buscaban encontrar patrones que pudieran vincular los incidentes con alguna especie conocida o explicar las marcas encontradas en las víctimas. Sin embargo, los resultados fueron variados y no se llegó a una conclusión definitiva. En muchos casos, los ataques no parecían tener una causa clara, y las características de las lesiones no coincidían con las de los depredadores comunes de la región. En la última década, el chupacabras ha seguido siendo un tema de interés para quienes investigan fenómenos paranormales. Algunos expertos en lo sobrenatural y lo inexplicable han afirmado que la criatura podría ser un ser de otra dimensión, una especie de ente que cruza entre nuestro mundo y el de lo oculto. Según esta teoría, los avistamientos de el chupacabras podrían ser portales a lo inexplicable, un reflejo de cómo lo desconocido se infiltra en nuestra realidad. Aunque estas ideas no tienen base científica, continúan siendo populares en algunos círculos que buscan conectar el mito con otras leyendas y fenómenos paranormales. Además de los estudios formales, siguen surgiendo testimonios de personas que afirman haber tenido encuentros directos con el chupacabras. Algunos de estos testimonios son recogidos a través de videos o grabaciones, aunque la mayoría de ellos no pueden ser verificados con certeza. Sin embargo, en las zonas rurales donde los ataques fueron más comunes, aún se reportan casos de desapariciones misteriosas de ganado o animales domésticos, lo que mantiene viva la especulación sobre la existencia de esta criatura. Uno de los encuentros más recientes y que ganó gran atención en las redes sociales fue el video tomado en una zona remota de México, donde se afirma que se pudo capturar una imagen borrosa de una figura extraña acechando en la oscuridad. Aunque los expertos han dudado de la autenticidad del video, el material sigue siendo debatido, ya que algunas características de la figura parecen coincidir con las descripciones tradicionales de el chupacabras. Lo que está claro es que el misterio no ha desaparecido, y sigue siendo un tema de conversación en comunidades que aún buscan respuestas, ya sea por medio de investigaciones científicas, testimonios o encuentros a través de las redes sociales. El chupacabras sigue siendo un enigma moderno que desafía nuestra comprensión del mundo que nos rodea. La leyenda de el chupacabras no solo se ha mantenido viva en las zonas rurales y entre los aficionados a lo paranormal, sino que también ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Desde películas hasta programas de televisión, pasando por libros y hasta canciones, el mito del chupacabras se ha infiltrado en el imaginario colectivo, convirtiéndose en uno de los monstruos más populares y conocidos a nivel mundial. Su presencia en los medios ha ayudado a perpetuar el misterio, generando nuevas versiones del mito y dando lugar a una variedad de interpretaciones, tanto serias como humorísticas. Uno de los ejemplos más claros de la presencia de el chupacabras en la cultura popular es su aparición en numerosas series de televisión. Programas como The X-Files, Expediente X, que exploran fenómenos paranormales, han dedicado episodios enteros al tema del chupacabras, retratando al monstruo como una entidad peligrosa y enigmática. Esta representación contribuyó aún más a la percepción pública del mito, como algo real y siniestro. Por otro lado, en la cultura popular, también se ha abordado al chupacabras de una manera más ligera, a menudo como un personaje de ficción o como parte de una sátira. En programas como South Park o Los Simpson, la figura de el chupacabras aparece con un tono humorístico, parodiando la obsesión que existe en torno a la leyenda. Este enfoque ha permitido que el mito se mantenga vigente en diferentes contextos, ayudando a difundir su historia entre generaciones más jóvenes que quizás no estarían tan familiarizadas con los relatos originales. A nivel literario, varios autores han explorado la leyenda del chupacabras en sus obras. Libros y cuentos de terror han integrado al monstruo en sus tramas, convirtiéndolo en una figura que representa lo desconocido y lo macabro. En estos relatos, el chupacabras a menudo es descrito de forma más siniestra, jugando con los miedos y las supersticiones de la gente. El monstruo también ha aparecido en novelas de ciencia ficción, donde se le presenta como una criatura alienígena o un experimento fallido, lo que agrega una dimensión más inquietante al mito. No es solo en la ficción que el chupacabras ha dejado su huella. Incluso en la música,
la figura del monstruo ha sido utilizada como fuente de inspiración. Canciones de diferentes géneros, especialmente de música popular latinoamericana, han hecho referencia al chupacabras, manteniendo viva su presencia en la cultura popular. Estas canciones han ayudado a difundir aún más la leyenda, convirtiéndola en un elemento central en la tradición oral moderna. La inclusión de El Chupacabras en los medios de comunicación y la cultura popular ha ayudado a mantener la leyenda relevante, incluso años después de su primer avistamiento. Este fenómeno cultural ha demostrado cómo un mito local puede evolucionar, adaptarse y transformarse en un símbolo global del misterio y el terror. El impacto de El Chupacabras ha trascendido el ámbito de la cultura popular y ha llegado a influir en la sociedad de diversas maneras. Lo que comenzó como una leyenda urbana aislada ha dado pie a creencias que han modelado la percepción colectiva de lo desconocido, alterando cómo las personas entienden fenómenos inexplicables, el miedo a lo oculto y la relación entre lo real y lo sobrenatural. A lo largo de los años, el mito ha tocado fibras profundas en las comunidades que han sido testigos de sus presuntos ataques, generando no solo miedo, sino también una reflexión sobre el misterio que persiste en nuestras vidas. Para muchos en las zonas rurales, el chupacabras ha sido el catalizador de un fenómeno social que implica una fuerte creencia en lo paranormal y lo esotérico. Los relatos de ataques y desapariciones de animales han creado un sentido de alarma colectiva, llevando a la creación de grupos y comunidades dedicados a la protección de los animales y a la búsqueda de la criatura. En algunos casos, la leyenda ha impulsado el desarrollo de rituales o prácticas para alejar a el chupacabras, como rezos o amuletos, similares a las supersticiones de otras culturas que creen en seres sobrenaturales que acechan en la oscuridad. Estos rituales han integrado al chupacabras en la vida cotidiana de muchas personas, que lo consideran una amenaza real que debe ser combatida. A nivel más amplio, el mito ha generado un fenómeno sociológico, el efecto de las leyendas urbanas en el comportamiento colectivo. La creencia en el chupacabras demuestra cómo los miedos colectivos pueden dar forma a la realidad social. El pánico en torno a los ataques de la criatura, a menudo alimentado por rumores y medios de comunicación, ha desencadenado respuestas por parte de las autoridades, como la movilización de equipos de control de animales o investigaciones policiales. Sin embargo, la falta de pruebas tangibles y la ambigüedad de los testimonios han dejado abierta la puerta a la especulación y la duda, creando una atmósfera de incertidumbre que sigue siendo aprovechada por quienes buscan explotar el miedo y la fascinación popular. Desde una perspectiva psicológica, el fenómeno de El Chupacabras también ha servido como un espejo de los temores más profundos de la humanidad. La necesidad de encontrar una explicación para lo inexplicable, la tendencia a atribuir a lo desconocido la causa de nuestros miedos y la fascinación por lo sobrenatural son aspectos inherentes al ser humano. En este sentido, la leyenda del chupacabras se convierte en un vehículo para reflexionar sobre cómo lidiamos con lo que no comprendemos, cómo el miedo a lo oscuro nos empuja a buscar respuestas en lo sobrenatural. Lo interesante de este fenómeno es que, a pesar de las explicaciones científicas y las teorías sobre la existencia del chupacabras, sigue siendo una leyenda activa. Las creencias sobre la criatura no solo persisten, sino que se transforman, adaptándose a los nuevos tiempos y circunstancias. Incluso hoy en día, el mito sigue siendo un tema de conversación en diversas comunidades y un símbolo de lo que permanece oculto en las sombras, más allá de lo que podemos comprender con la ciencia. La figura de El Chupacabras ha perdurado durante más de 2 décadas, evolucionando de un mito local en Puerto Rico a una leyenda global que desafía las fronteras del conocimiento humano. A lo largo de este video, hemos explorado cómo este enigma se ha tejido en el folclore moderno, influyendo en la cultura popular, las creencias populares y la sociedad en su conjunto. La criatura ha capturado nuestra imaginación, desafiando nuestra comprensión de lo natural y lo sobrenatural. Pero más allá de los relatos aterradores y las teorías más salvajes, la verdadera fascinación de El Chupacabras radica en el misterio que sigue envolviendo su existencia. La pregunta central que surge al final de esta exploración es: ¿qué hace que las personas sigan creyendo en algo tan intangible, tan difícil de verificar? La respuesta parece estar en la naturaleza humana misma, el miedo a lo desconocido, la necesidad de encontrar explicación a lo inexplicable y, sobre todo, el deseo de que exista algo más grande que nosotros, algo que escape a las reglas de la realidad cotidiana.
El chupacabras no es solo una criatura enigmática. Es un reflejo de nuestros temores y de la manera en que buscamos sentido en un mundo lleno de misterios que aún no comprendemos por completo. A lo largo de los siglos, las leyendas y mitos han sido herramientas para explicar lo inexplicable, para calmar los miedos colectivos y para conectar generaciones con sus tradiciones. En este sentido, el chupacabras continúa cumpliendo ese rol. Ya sea como una entidad que acecha en las sombras o como un símbolo de las fronteras difusas entre la realidad y lo sobrenatural, su historia sigue viva. Es un mito que se adapta a la era moderna, que se transforma según las necesidades de quienes lo creen y lo transmiten, manteniendo su relevancia incluso en un mundo saturado de información científica y tecnológica. La pregunta que deja el chupacabras es más profunda de lo que parece. ¿Por qué necesitamos creer en lo imposible? ¿Es simplemente una necesidad de entretenimiento o hay algo en nuestra psique que busca una explicación más allá de lo tangible? Esta leyenda, como muchas otras, nos recuerda que hay misterios que jamás serán resueltos por completo, pero que nos ofrecen la oportunidad de explorar nuestra propia comprensión del mundo que nos rodea. Es fascinante pensar que, incluso si el chupacabras jamás es encontrado o probado, su leyenda continuará viva en la imaginación colectiva. Lo que comenzó como una pequeña historia en Puerto Rico ha logrado trascender el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un símbolo de los enigmas que aún acechan en las sombras de nuestro conocimiento. Por último, ¿qué opinas tú? ¿Crees que el chupacabras es simplemente un mito? ¿O hay algo más detrás de sus ataques y avistamientos? ¿Es posible que haya criaturas desconocidas, aún por descubrir en los rincones más remotos del mundo? La respuesta está abierta a interpretación. Pero lo que está claro es que, mientras haya misterio en el aire, el chupacabras seguirá siendo una figura que nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber.